Es la primera pregunta, señor embajador. Siempre se ha comentado, ¿no?, desde el ala conservadora y de extrema derecha latinoamericana, y obviamente desde los Estados Unidos, que el régimen cubano ha sido dictatorial, ¿no? Ese es el discurso habitual. Pero teniendo en cuenta la última elección del presidente Miguel Díaz-Canel, ¿cómo reflejaría este proceso democrático en Cuba para contrarrestar precisamente estas aseveraciones de la derecha y a nivel mundial? Es decir, ¿cómo es el proceso electoral en Cuba? El proceso electoral en Cuba no difiere de muchos procesos electorales en este mundo. Lo primero que habría que decir es que contra el pueblo nadie puede. Uh -huh. Y el pueblo cubano ha querido revolución y ha querido revolución democrática durante todos estos años. Y por eso es que, porque si vamos a la raíz de lo que es democracia, tendríamos que decir que democracia no significa otra cosa que el poder del pueblo. Y precisamente en Cuba el poder lo ejerce la población cubana, lo ejerce el pueblo cubano. Sí. Partiendo de ese criterio, tendríamos que decir que en nuestro país pues existe todo un proceso electoral, tanto a nivel local como a nivel nacional, que transcurre de una forma muy similar a otros procesos electorales, que son indirectos, vamos a decirlo así. Y nuestro proceso electoral eligió, nuestro pueblo, para ser más exactos, eligió al compañero Miguel Díaz-Canel recientemente como presidente de los consejos de Estado y de ministros. En un acto, a mi juicio, de un gran contenido democrático, porque Miguel Díaz-Canel no solo fue aprobado por el Parlamento cubano, sino también hemos visto a lo largo y ancho de la isla en visitas que ha realizado Díaz-Canel la aceptación, el entusiasmo, el apoyo de la población cubana hacia nuestro presidente, nuestro dirigente principal. Por lo tanto, yo tendría que decir a esos que critiquen a Cuba que la democracia revolucionaria cubana es una verdadera democracia porque es el poder del pueblo realmente. Y nosotros vamos a continuar ese camino que hemos tomado soberanamente los cubanos, sin importar que Estados Unidos pueda sentirse agobiado. Yo creo que un país como Estados Unidos, donde un presidente puede ser electo por una gran minoría de personas, pues no tiene moral ni tiene la menor posibilidad de cuestionar nuestra democracia. Teniendo en cuenta la dureza en su política exterior de la administración Trump hacia América Latina, con su guerra híbrida al continente, ¿cuál es la situación actual del bloqueo económico que sigue imponiendo Estados Unidos a Cuba? Yo te diría que el bloqueo norteamericano a nuestro país se ha recrudecido desde la llegada al poder del señor Trump en Estados Unidos. Eh, no solo Trump ha tomado nuevas acciones dirigidas a enrarecer este clima político entre los dos países, sino también ha tomado nuevas acciones de recrudecimiento de ese bloqueo, de hacer más férreo el bloqueo, ha tomado acciones, por ejemplo, para limitar aún más los viajes de norteamericanos a Cuba. Ustedes saben que Cuba es el único país del mundo donde los norteamericanos no pueden viajar libremente. Bueno, pues durante el periodo final del presidente Obama se tomaron algunas acciones para flexibilizar esos viajes que nunca serían de turismo, pero flexibilizar los viajes dentro de las 12 licencias establecidas para viajar a Cuba. Trump, todo lo contrario, ha limitado mucho más esos viajes, distanciando entonces a nuestros dos países nuevamente, distanciando ese intercambio pueblo a pueblo que es tan importante y tan beneficioso para ambos países. Pero Trump no se ha limitado
limitar, ni valga la redundancia, los viajes de norteamericanos, sino también ha recrudecido las acciones de bloqueo económico, ha recrudecido, digamos, por ejemplo, la persecución a empresas en terceros países con intereses o sin intereses norteamericanos que puedan negociar con Cuba, amenazándolas, limitándolas en su quehacer con nuestro país. El bloqueo no es otra cosa que la guerra económica. El bloqueo califica perfectamente como un acto de genocidio contra nuestro país, pues es el intento de rendir por hambre y por necesidades a todo un pueblo. Y desdichadamente, desafortunadamente, Donald Trump está desarrollando una política realmente criminal, realmente genocida contra nuestro país. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar para una transnacional aquí norteamericana y dentro de las políticas, de la normativa interna de la compañía estaba literalmente no hacer ningún tipo de negociación con varios países en el mundo, entre ellos Cuba. La pregunta es, ¿eso también se puede dar, por ejemplo, con alguna compañía ecuatoriana que quiera comercializar directamente con Cuba, pero que tenga algún partner en los Estados Unidos y esa triangulación le impida llegar a Cuba? Mira, Estados Unidos, los embajadores norteamericanos en el mundo, no solo en Ecuador, en el mundo entero, acostumbran a tocarle la puerta a empresas que comercien con Cuba y decirles, mire, sus intereses con Cuba pueden ser de 5 millones de dólares, el intercambio económico, comercial. El interés suyo de esa empresa en Chicago o en la zona este de Estados Unidos es de 20 millones de dólares. Si usted continúa negociando con Cuba, nosotros vamos a tener que cortar los vínculos con Estados Unidos. Y en muchas ocasiones las empresas, por supuesto, ponen en una balanza, bueno, 5 millones por aquí, 20 o 100 millones por allá, y deciden cerrar, porque el bloqueo, además de genocidio, además es una amenaza al mundo entero. Es el intento, reitero, de acabar con la economía cubana sobre la base de estas amenazas que se producen, ya sea una empresa con intereses norteamericanos o una empresa de un país cualquiera que tenga un vínculo con Cuba. ¿Qué efecto adicional tiene esa medida o esas acciones de Estados Unidos? No solo un efecto paralizante, un efecto cortante. Mucha gente nos abandona. Este año 2018, decenas de bancos han roto sus relaciones con Cuba precisamente por el enfriamiento que ha tenido, el efecto congelante que ha tenido la política norteamericana. Pero ¿qué sucede también? Hay personas que deciden entonces lucrar con el bloqueo y nos dicen, miren, yo soy el único individuo que te vende tal producto, Cuba. Pero el precio del mercado mundial es este, pero bueno, mi precio, como soy el único, mi precio es este. Tómalo o déjalo. Y en muchas ocasiones tenemos que aceptar asaltos a mano armada que representan, que se aprovechan de esas circunstancias. Entonces, reitero, el bloqueo no solo es que Estados Unidos decida que sus empresas no negocien con Cuba. Ajá. Eso podría calificar como un embargo, como ellos dicen. Claro. Pero cuando tú tienes, que no solo incluye que las empresas norteamericanas no negocien, sino que se atemoriza a empresas de terceros países para que no negocien con Cuba. Cuando tú tienes que se imponen multas millonarias a bancos en terceros países por tener algún vínculo con Cuba. Cuando tú tienes toda la argumentación, esa compleja madeja de acciones contra Cuba, evidentemente no estamos hablando de un embargo, como ellos acostumbran a decir, sino de un genocida y cruel bloqueo contra nuestro país. ¿El bloqueo que sufre Cuba es comparable al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Venezuela? Yo creo que como el bloqueo contra Cuba, difícilmente habrá alguna política establecida en el mundo contra algún otro país. Y reitero,
cualquier medida coercitiva unilateral es condenable y es totalmente fuera de lugar. Y nosotros, por supuesto, condenamos firmemente las acciones de Estados Unidos contra Venezuela. Te puedo sí decir que el bloqueo norteamericano contra Cuba tiene medidas que datan de los años 60, de los años, las primeras acciones tuvieron lugar, o sea, el bloqueo teóricamente se estableció en el año 62. Sin embargo, desde el año 59 mismo, Estados Unidos ya estuvo tomando acciones contra nuestro país. Teóricamente se firma en el año 62, pero fíjate cuántos años han pasado y nunca se ha limitado, nunca ha habido una apertura. Entonces, difícilmente haya un país en el mundo que haya sufrido una agresión económica procedente de Estados Unidos como la que ha sufrido nuestro país. Y reitero, nosotros condenamos la agresión económica que hoy desarrolla también el gobierno norteamericano contra nuestro hermano país de Venezuela. En esta línea, ¿cuáles serían o cuáles son los retos que enfrenta el presidente Miguel Díaz-Canel, tanto a nivel interno como externo en Cuba? Mira, yo creo que desde el punto de vista interno, pues tenemos muchos retos: desarrollar el país, mejorar la situación de la economía, desarrollar socialmente, culturalmente el país, seguir avanzando en esas líneas de trabajo. Internacionalmente, pues yo creo que el máximo reto es precisamente este que nos impone el gobierno de los Estados Unidos, este bloqueo, esta agresión, este intento por subvertir el orden interno en nuestro país, el intento por crear una contrarrevolución financiada e inventada totalmente por Estados Unidos. Y ese es el reto de la revolución desde el año 1959. Estados Unidos, desde ese propio año en que triunfa la revolución, inicia sus acciones subversivas, sus acciones de penetración ideológica, sus acciones económicas. Y esto, a lo largo de los años, de estas décadas de revolución, han variado en cuanto a fórmulas a utilizar, en cuanto a modelos, pero al final es agresión política, agresión económica, agresión social, en algunos casos también agresión militar. Recordemos Playa Girón o Bahía de Cochinos, recordemos la crisis de octubre, donde el mundo estuvo muy cerca de un holocausto nuclear. Por lo tanto, la agresión o la situación internacional vis a vis Estados Unidos que enfrenta el presidente Díaz-Canel, pues es la misma que ha enfrentado el gobierno cubano desde el inicio de la revolución. Es nuestra decisión de sobrevivir, nuestra decisión de hacer una revolución, nuestra decisión de avanzar social, económica y culturalmente y políticamente frente al deseo imperial de acabar con nuestro proceso revolucionario. En el contexto actual, ¿no? En el continente, con la persecución política a los líderes progresistas, es una clara demostración de una especie de castigo por parte de pues, los Estados Unidos y demás aliados de derecha, y en nuestro caso especialmente contra el expresidente Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glass, asambleístas de la Revolución Ciudadana, exministros, e incluso cuando ya no tienen dónde imponerles losas millonarias van hasta con sus asesores, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted la judicialización de la política a nivel regional? Yo creo que a nivel de nuestro continente, el gobierno norteamericano ha estado intentando en diferentes países avanzar en este nuevo concepto de judicialización de la política. Que no es otro de tratar de eliminar a importantes líderes políticos en diferentes países
precisamente involucrándolos en supuestos delitos cometidos, supuestos actos ilegales cometidos. Yo creo que evidentemente es una acción adicional por parte del imperialismo norteamericano para tratar de cortar el impacto, la influencia de líderes realmente progresistas, de líderes importantes en nuestra región. Yo creo que indudablemente si vamos al concepto propio de judicialización o de enjuiciamiento, pues habría que empezar a juzgar a otros líderes que han pasado también por América Latina, no precisamente progresistas, que también han cometido toda una serie de delitos y que Estados Unidos no se ha preocupado por enjuiciarlos en muchos casos y en otros los ha incluso defendido. Por lo tanto, creo que es parte de la doble moral del imperio que siempre tiende a enfilar contra el progresismo y tratar de proteger, de amamantar a las personas que se doblegan a sus intereses. En otro tema, en los últimos años, durante el mandato del presidente Rafael Correa, Ecuador recibimos mucha colaboración de profesionales altamente cualificados, cubanos, ¿no? Especialmente médicos. ¿Esta cooperación continúa en el actual régimen del licenciado Lenín Moreno o esta cooperación se ha visto afectada de alguna forma? La cooperación médica cubana ha continuado con el gobierno del compañero Lenín Moreno y en estos momentos tenemos alrededor de 500 colaboradores médicos de la salud en sentido general, médicos, personal técnico de la salud, y la misma continúa realmente de forma muy satisfactoria e incluso en los últimos tiempos ha crecido un poco para satisfacción de ambos pueblos, de ambos países, y creo que en el futuro realmente se muestra halagüeño en este tipo de cooperación. Yo recuerdo cuando el terremoto de abril del 2016 acá en Ecuador, ya yo estaba como embajador, que el terremoto fue aproximadamente a las 6:50 del día 16 y el día 17 en horas de la noche ya estaban aterrizando los primeros médicos cubanos que llegaron desde la isla, porque tenemos que recordar que aquí ya habían basificados aproximadamente unos 500 médicos, que a los minutos de haberse conocido del terremoto, pues ya estaban atendiendo, ya estaban operando. Habría que recordar acciones realmente altruistas y ejemplares de nuestros médicos en Manabí, en Manta, en Loja, perdón, en Loja no, en Puerto Viejo, en Esmeraldas, donde estuvieron horas y días sin descanso, operando, curando personas. Y cuando llegó el refuerzo desde La Habana, menos de 24 horas, pues también se incorporó rápidamente. Y junto con los médicos vinieron un grupo importante también de rescatistas que por primera vez, rescatistas cubanos que por primera vez actuaban a nivel internacional. Y esos rescatistas también estuvieron durante más de un mes acá desarrollando una labor sin descanso, una labor, estuvieron en Puerto Viejo, una de las zonas más afectadas por el desastre, y prácticamente estos compañeros no dormían, estaban todo el tiempo buscando sobrevivientes, trajeron un grupo de perros rescatistas también, y su actividad fue realmente muy tenaz y muy dedicada, y el pueblo ecuatoriano lo agradeció así, porque vio francamente en nuestros compañeros un ejemplo a seguir, un ejemplo de humanidad, un ejemplo de entrega total a una tarea tan linda como fue la de salvar las vidas humanas. También hemos enviado a muchos jóvenes, ¿no?, a capacitarse en Cuba.
aprovechando el altísimo nivel académico que ofrece el país cubano. Lo mismo, ¿no? Esa cooperación continúa Continúa, con el actual régimen. continúa la cooperación educativa, educacional, continúa sin ningún tipo de dificultad. Digamos, en el caso específico de las becas, Cuba ha dado más de 2.500 becas a jóvenes ecuatorianos en salud fundamentalmente, o sea, para que estudios de medicina, pero también para otras carreras. Y este proceso continúa ya un poco más reducido, porque también las posibilidades económicas nuestras de otorgar becas, como hace unos años atrás, se ha reducido un poco, pero no ha dejado de suceder, no ha dejado de suceder para beneficio de la juventud, de los jóvenes ecuatorianos. Sí, usted ha hablado de becas principalmente de salud y de otras disciplinas, ¿no? ¿En qué consisten estas becas y para nuestros jóvenes cuáles serían los requisitos para acceder a ellas, ¿no? Bueno, mira, básicamente en estos momentos, las becas en medicina consisten en que Cuba paga sus estudios, su manutención durante la mínima establecida, ¿no? Durante los 6 años de estudios en La Habana o en cualquier otro lugar de nuestra provincia, de nuestro país, para que jóvenes ecuatorianos, jóvenes en estos momentos estudian en Cuba, jóvenes de aproximadamente unos 60 países, quizás más, a los cuales Cuba les ofrece esos estudios de manera gratuita. También, por supuesto, hay estudios autofinanciados. En el caso de Ecuador también hay estudiantes autofinanciados y estudiantes que pagan su estancia o sus estudios en el país a través de la CENESID. Tenemos todas esas variantes en estos momentos con estudiantes ecuatorianos. Hace poco las fuerzas progresistas en España, con la crucial presencia de Podemos a la cabeza, lograron algo que era impensable hace unos años, ¿no? Llevar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy y su destitución como presidente de España y sacar del poder al Partido Popular. Ahora está el PSOE con Pedro Sánchez en el poder, el Partido Socialista Obrero Español. También está el triunfo de Manuel López Obrador en México, que sin duda abre muchas esperanzas al bloque progresista iberoamericano en este caso. La pregunta es, ¿cómo podría generarse una especie de triangulación con Cuba en esta lucha contra el neoliberalismo y el fascismo que avanza a los dos lados del charco, ¿no? Con Marine Le Pen en Francia, Trump en Estados Unidos, Theresa May en el Reino Unido, Macri en Argentina, Piñera en Chile y eventualmente eh, Bolsonaro en Brasil? Yo pienso que todas estas estrategias tendrán que conformarse. Yo lo que sí pienso es que el movimiento progresista latinoamericano, el movimiento progresista internacional, debe repensar estrategias. Creo que la reunión del foro de Sao Paulo, que se efectuó recientemente en el mes de julio en La Habana, sacó un importante documento precisamente reflexionando sobre la ofensiva conservadora en la región, en el mundo, y nos parece francamente que estamos en un momento de reflexión y de necesidad de trabajar fuertemente con los sectores sociales organizados, con los campesinos, con los obreros, para para avanzar nuevamente en, en este camino revolucionario, este camino de izquierda que ni está vencido ni está concluido, sino que en la vida uno tiene tropiezos, uno tiene determinados avatares, pero lo que sí estoy convencido que el progresismo
que los movimientos sociales de izquierda, revolucionarios, pues van a seguir avanzando en nuestra América Latina con un paso firme, y Cuba siempre estará ahí para, por supuesto, apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance, ya sea en materia de apoyo internacionalista médico, en temas de educación, es decir, en los temas en que Cuba ha adquirido una determinada experiencia internacional en estos aspectos. En esa misma línea, con Cuba como un referente para toda América Latina y el mundo, hay que recordar nuevamente, pues eso, que lleva el país 60 años de bloqueo constante e inhumano por parte de Estados Unidos. En su día, durante la Guerra Fría, Cuba recibió apoyo desde la ex Unión Soviética, pero con el derribo del muro de Berlín y la perestroika, que no fue más que un modelo neoliberal impuesto veladamente al pueblo ruso, Cuba perdió dicho apoyo, ¿no? Se pensó entonces que el comandante Fidel Castro perdería el apoyo del propio pueblo cubano y que la revolución cubana vendría abajo. Sin embargo, esto no ocurrió, ¿no? Y el pueblo cubano se mantuvo firme en sus ideales, incluso después del fallecimiento de Fidel. Teniendo en cuenta esto y que en el resto de América Latina, donde habían gobiernos progresistas, sus respectivos pueblos han sucumbido rápidamente a la estrategia de lawfare en toda la región, entre ellos nuestro país de Ecuador. Desde la experiencia cubana, ¿cree que faltó un proceso de concientización política progresista en América Latina? Algo así como sí se hizo en Venezuela por parte del comandante Hugo Chávez. ¿Y qué recomendaciones puede darnos para que como pueblo podamos emprender acciones de carácter netamente ciudadano para que esto no se repita? Mira, yo soy extraordinariamente respetuoso de las particularidades de los diferentes países de América Latina, y por supuesto, en mi condición de diplomático acá, pues soy extraordinariamente respetuoso de las realidades y de las particularidades del Ecuador, país al que respeto y admiro muchísimo. Yo te puedo hablar de Cuba, Uh -huh. y eso sí lo puedo hacer con total eh, entendimiento de lo que estamos hablando. Yo creo que el proceso de concientización que desde un primer momento, luego del triunfo de la revolución, llevó a cabo el comandante en jefe, el gobierno, el Partido Comunista de Cuba después de su creación, ese proceso de trabajo con las masas, de educación, de concientización, es algo sumamente importante. Porque cuando uno decide hacer un proceso revolucionario, tiene que estar convencido que las necesidades, las problemáticas, el enfrentamiento al gobierno de los Estados Unidos va a traer carencias, va a traer dificultades, va a traer problemas económicos, va a traer bloqueos, va a traer agresiones de todo tipo. Y precisamente, si tú no tienes un pueblo preparado, ideológicamente preparado para enfrentar eso, pues ese proceso revolucionario puede sucumbir ante las necesidades que se van creando, ante las dificultades. Yo creo que Cuba es un ejemplo precisamente de esa resistencia espartana, no solo, digamos, a los inicios del bloqueo, que fue un proceso bastante duro, sino, por ejemplo, estamos hablando del periodo llamado periodo especial, los años 90, principio de la década del 90, cuando el gobierno norteamericano arreció su bloqueo, y este se combinó con la desaparición del campo socialista. Eran horas, o mejor dicho, días, donde había 4 o 5 horas de electricidad, donde faltaban los alimentos, donde faltaban muchos productos de primera necesidad. Sin embargo, el pueblo resistió,
y el pueblo resistió, entre otras muchos factores, por esa preparación ideológica acumulada durante décadas, pero también porque veían en Fidel, en Raúl, en sus dirigentes, un ejemplo a seguir y que estaban pasando los mismos problemas y los mismos trabajos que la población. Y eso, cuando un pueblo ve que hay un líder que es un ejemplo, y te puedo hablar de Fidel, de Raúl, pero de otros muchos compañeros también, pues el pueblo sigue a esos ejemplos. Y yo creo que Cuba es un magnífico ejemplo de lo que, la importancia, de la importancia que tiene ese accionar revolucionario, ese accionar siempre de ir a la cabeza de los líderes y de nunca dejar atrás al pueblo, al pueblo. Y por supuesto también Cuba es ejemplo de lo que significa esa preparación ideológica acumulada durante décadas. Porque las penurias que se pasaron, estoy convencido que eran capaces de rendir a cualquier pueblo que no estuviera preparado ideológicamente. Porque se pasó gran trabajo, se pasaron grandes penurias, grandes dificultades. Sin embargo, la gente resistió estoicamente. La gente resistió y no hubo el menor intento de la contrarrevolución, de tomar el poder, ni mucho menos porque no podía. Porque en medio de las dificultades, el ambiente revolucionario imperaba. Y yo creo que eso es una importante lección que ha dado al mundo nuestra revolución. Primero, la importancia de afianzar ideológicamente los procesos. Y en segunda, el papel de la personalidad en la historia y el papel del ejemplo de esa personalidad ante su masa de personas que están siendo dirigidas. Esta entrevista evidentemente la leerá muchas de las nuevas generaciones. Hay que recordar un poco cómo fue ese proceso al inicio, cuando se libera a Cuba de la dictadura batista y todo lo que eso conllevó, y que en principio no es que Cuba y el gobierno de Fidel Castro se cierre en banda contra Estados Unidos. Hubo un acercamiento, hubieron viajes, varios intentos de cooperación con Estados Unidos, pero el gobierno norteamericano quería imponer lo que siempre ha impuesto a América Latina, ¿no? Entonces habría que recordar eso. Así mismo es. Yo creo que nuestra revolución triunfa con el mismo interés que tenemos hoy, desarrollar relaciones plenas con todo el mundo y que todo el mundo respete nuestra identidad política, social, económica, poder comerciar con todo el mundo, poder relacionarnos respetuosamente con todo el mundo. Desafortunadamente, Estados Unidos vio la Revolución Cubana como una afrenta en sus narices. Era un país de América Latina que representaba un mal ejemplo para su esquema de dominación imperial en la región. Y precisamente por eso es que desde los primeros momentos del triunfo de la revolución empiezan las agresiones, empiezan los intentos de asesinato contra el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, contra otros líderes de la revolución cubana, empiezan las medidas económicas, empiezan las medidas de subversión política. Es decir, Estados Unidos no podía permitir que una islita del Caribe pues se fuera de su rebaño en esos años 59-60. Y precisamente por eso tomó toda esa serie de medidas que laceraron, que lastimaron, que agobiaron a nuestra economía y a nuestra población. Sin embargo, el pueblo cubano ya había sentado firmemente su decisión de avanzar en un proceso revolucionario, de avanzar en un proceso
de soberanía, de romper con las cadenas del imperio, porque habría que decir que el imperio no solo abortó la independencia real de Cuba en el año 1898, sino que a lo largo de la pseudo república de los primeros 58 años del siglo XX, pues incrementó día a día su dominación económica, política, social en nuestro país, que era el esquema de dominación que ellos habían decidido no solo con nuestro país, sino también en toda América Latina. Por lo tanto, yo creo que Estados Unidos no podía soportar esa vergüenza de que una islita a escasas 90 millas de sus costas se hiciera libre por primera vez. Y precisamente por eso desarrollaron toda una serie de agresiones de todo tipo, como hemos mencionado. Y precisamente eso hizo que la Revolución Cubana se tuviera que defender en todos esos frentes. Y aquí estamos más de 50 años después, libres, soberanos y dispuestos a enfrentar el bloqueo norteamericano que ha permanecido impuesto durante más de 50 años. Estamos dispuestos a resistir 50, 100, 500 años más si es necesario, pero el pueblo cubano no se va a rendir ni va a entregar las banderas de su libertad y su independencia. Embajador, la CIA trató de comprar a los dirigentes sindicales, sociales. La CIA intentó de todo en el caso cubano, empezando por los numerosos intentos de asesinato contra líderes de la Revolución Cubana, no documentos cubanos, documentos del Congreso de los Estados Unidos atestiguan más de 600 intentos de asesinato contra el comandante en jefe Fidel Castro, pero también intentaron comprar, sobre todo al principio de la revolución, líderes sociales, líderes de todo tipo. Han habido intentos por digamos, penetrar a nuestra juventud, a otros sectores sociales. Es decir, contra la revolución cubana, yo creo que el recetario contrarrevolucionario ha sido inmenso, se ha probado de todo y todo ese recetario se ha estrellado contra la fortaleza de la revolución cubana. Contra el pueblo nadie puede. Si el pueblo cubano no quisiera la revolución, no estuviéramos hoy aquí. No estuviéramos hoy aquí. Y precisamente yo creo que la bondad, la fortaleza de nuestra revolución radica precisamente en el apoyo irrestricto del pueblo cubano hacia el proceso que libremente y soberanamente nos hemos dado todos los cubanos y cubanas. Evidentemente, si se levantase el bloqueo por parte de Estados Unidos a Cuba, sería beneficioso para la isla, ¿no? Pero también sería beneficioso para Estados Unidos, especialmente para la costa este y para la región, aprovechando sobre todo no solo el aspecto comercial, sino también todos los avances científicos que tiene Cuba. ¿Cómo serían esos beneficios? Mira, recientemente estaba leyendo yo una información, creo que de nuestra prensa precisamente, de la prensa cubana, que habla de que en un primer momento, ese primer año de levantamiento del bloqueo, el Producto Interno Bruto de Cuba podría crecer en 2% adicional a lo que normalmente crece. Pero imaginemos un escenario post-bloqueo. Bueno, ¿cuántos millones de norteamericanos podrían ir a Cuba a hacer turismo? Pero ¿cuántas personas también podrían ir a tratarse enfermedades que hoy se curan en Cuba solamente? ¿O cuánta inversión? Nosotros no estamos alejados de la inversión extranjera. ¿Cuántos inversores podrían ir a Cuba a hacer negocio? Hoy Cuba tiene que comerciar muchas veces con Asia,
con países alejados de nuestro continente, cuánto nos ahorraríamos en flete, en seguro, en transporte, si pudiéramos comerciar con Luisiana o con Florida o con estados norteamericanos, que el más lejano queda mucho más cerca que Asia, por ejemplo. Es decir, muchísimos beneficios que se pudieran obtener mutuamente. Nosotros tenemos productos codiciados por el pueblo norteamericano. Están los productos culturales, no solo los productos, digamos, los productos tradicionales de exportación de Cuba, mariscos, tabaco, ron, etcétera, sino también productos culturales. Pero además, el simple hecho de poder tener una relación normal, respetuosa, pues sería muy beneficioso también para el contexto latinoamericano, para el contexto regional. Y sobre todo, tendríamos la posibilidad, los cubanos y cubanas, de desarrollar nuestro proceso revolucionario a temperatura y presión normal, como se diría. Muchas veces hemos tenido que responder la pregunta siguiente: bueno, pero es que la economía cubana marcha mal, es desastrosa, y yo siempre le digo a las personas, bueno, si ustedes creen que nosotros culpamos al bloqueo de nuestros problemas, quítenos el bloqueo. Si ustedes creen que Cuba simplemente argumenta con el bloqueo las falencias, los errores de nuestra economía, quítenos el bloqueo por lo menos 10 minutos para ver cómo trabajamos nosotros a temperatura y presión normal. Por supuesto, el bloqueo representa el principal escollo de nuestra economía, el principal obstáculo para el desarrollo de la economía de nuestro país, y en eso no tenemos la menor duda. Que nosotros tenemos que trabajar mejor, que tenemos que trabajar más, bueno, pues todos los países tienen que hacerlo, pero indudablemente, sin ningún tipo de duda, el bloqueo es una traba económica, política, moral. El bloqueo nos ha costado más de 990.000 millones de dólares. En cuentas que francamente estoy convencido que se quedan cortas. Entre otras cosas porque el bloqueo ha costado vidas humanas, y una sola vida humana cuesta más que todo el dinero de este mundo. Y el bloqueo nos ha negado a nosotros medicamentos, equipos médicos de una gran importancia para salvar vidas. El bloqueo ha sido responsable de muertes de niños en nuestro país. Y una sola vida humana, una sola vida de un niño, cuesta más que cualquier cosa en este mundo. Por lo tanto, decir nuevamente que el bloqueo, a nuestro juicio, califica como un acto de genocidio el intento por rendir por hambre y por necesidades a todo un pueblo, pero que a pesar de todo esto, el bloqueo se seguirá estrellando contra la voluntad del pueblo cubano. Y además, no solo contra la voluntad del pueblo cubano, sino también contra ese voto prácticamente unánime, ese rechazo mundial que nuevamente el próximo 31 de octubre se pondrá de manifiesto en Naciones Unidas cuando se vote la resolución de condena al bloqueo. Más de 191 países tradicionalmente en los últimos años han votado contra el bloqueo económico. Países que son aliados incondicionales de Washington votan a favor de Cuba, o sea, votan contra el bloqueo, lo cual debería hacer reflexionar al gobierno de Estados Unidos, pero desafortunadamente sigue empeñado en una política fracasada, en una política condenada mundialmente, y en una política que no ha tenido el más mínimo respaldo ni la más mínima victoria
en su política anticubana. América Latina está demasiado inmóvil, ¿no?, frente a la tremenda guerra económica y comercial iniciada por Trump contra China y la inmediata respuesta de China hacia Estados Unidos. Y no solo contra China, sino también contra la Unión Europea, Rusia, etcétera. Todos los bloques a nivel mundial están tomando posiciones defensivas frente a los peligrosos efectos que tiene todo esto, siendo previsiblemente otro tsunami económico peor incluso que el que se sufrió en el 2007 y cuyas consecuencias son impredecibles. Todos los bloques mundiales, como he dicho antes, están tomando posiciones, excepto América Latina, y más aún con el golpe a la UNASUR que podría habernos servido como escudo. ¿Cuál es su visión al respecto y qué podríamos hacer? Mira, yo lo que creo es que América Latina tiene que fortalecerse a través de los mecanismos que tiene. Yo creo que América Latina dio un paso increíblemente adelante con la conformación de la CELAC. La propia UNASUR es algo realmente también muy destacado. Y yo creo que América Latina tiene que avanzar con paso firme en el fortalecimiento de la CELAC, en el fortalecimiento de los intercambios económicos, del relacionamiento político, tanto a nivel de toda la región, también aquí en América del Sur. Y precisamente la apuesta de Cuba es esa, ¿no? Fortalecer nuestros mecanismos que ayuden a un mayor intercambio comercial, que ayuden a un mayor entendimiento entre nuestros países. A nuestro juicio, la CELAC es un mecanismo de importantes aristas, de importantes vertientes que pueden ayudar mucho, tanto políticamente como económicamente, a nuestra región. Perfecto. Y un último mensaje para el pueblo ecuatoriano. Un mensaje de amistad, un mensaje de cariño hacia el pueblo ecuatoriano que siempre nos ha acogido con un gran respeto, con un gran sentimiento de afecto. Y que ese es el sentimiento de afecto y de cariño que también tiene el pueblo cubano hacia el pueblo ecuatoriano. Nos unen lazos históricos, nos une la amistad de Martí con Eloy Alfaro, la amistad de Antonio Maceo con Eloy Alfaro, nos une la presencia de expedicionarios y guerrilleros de la Revolución Cubana acá en Guayaquil, en los años 50, antes del triunfo de la Revolución. Nos une hoy una brigada médica que ha salvado cientos y miles de vidas, que ha operado de la vista a miles de ecuatorianos, que ha devuelto la vista o ayudado a recuperar la visión a miles de ecuatorianos. Nos unen muchas cosas lindas. Y yo creo que eso es algo que todos los cubanos que hoy trabajamos acá en Ecuador, pues nunca vamos a olvidar esas muestras de cariño, esas muestras de afecto del pueblo ecuatoriano. Perfecto. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias a ustedes.